Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Lidón, da la sensación de que nos hemos poco menos que inmunizado de estas imágenes. Yo, fíjate, creo que no, porque el contexto y la realidad es tan desgarradora y aterradora y cada día nos sorprende un episodio más de brutalidad que más bien hay gente que lo que hace es apagar, ¿no?, directamente para no ver, para seguir con su vida. Pero yo creo que inmunizarse ante el horror eliminaría la empatía, que es lo que nos caracteriza como seres humanos, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que no nos inmunizamos, sino que a veces lo rechazamos, pero por pura supervivencia, ¿no? Vamos a hablar del futuro, del nuestro y del suyo. Genial. Lidón Soriano Segarra, portavoz de la plataforma Yala Nafarroa y doctora en deporte, bienvenida a este programa. Muchísimas gracias, Roberto. Hablábamos de si estamos inmunizados o no ante el horror, ante la guerra, ante las injusticias, ante las matanzas, pero estas imágenes que hemos visto, ¿se podían haber evitado? Sin duda ninguna, se podían haber evitado y se pueden evitar, ¿no?, nuevos asesinatos en este contexto que ya Naciones Unidas ha declarado como genocidio, ¿no? Es una responsabilidad no solo legal, sino moral de cada una de las personas, por supuesto de los gobiernos e instituciones, pero también de cada una de nosotras, ¿no?, el movernos para detener esta situación, este genocidio. ¿Es una guerra? ¿Sabemos lo que es una guerra? Muy buena pregunta. No es una guerra, son los ataques de una potencia ocupante, según el derecho internacional, desde 1967, que es Israel, que ataca al pueblo al que ocupa, ¿no?, que en base a la Cuarta Convención de Ginebra debería estar prestando servicios, ¿no?, y en ningún momento aniquilando. El pueblo palestino, además, en base al derecho internacional, no tiene derecho a tener ejército, no tiene ejército, y se está enfrentando a la quinta potencia militar del mundo y primer receptor de armas por parte de Estados Unidos, ¿no? La asimetría es más que evidente y Israel en realidad es un proyecto colonial y está en sus escritos, ¿no?, que a mí es lo que más me ayudó a entender de qué va realmente esto. Desde 1897 lleva diciendo que va a expulsar a la población, ¿no?, que vive en Palestina porque ellos quieren crear allí un Estado, ¿no? Entonces esto es una limpieza étnica también reconocida por ellos mismos y en absoluto entraría dentro de lo que es el concepto de guerra, ¿no?, como dos países enfrentados, que es lo que a lo mejor mucha gente continúa pensando, bueno, cada vez menos, ¿no?, yo creo, porque la evidencia es muy clara. ¿Y qué crees, qué adjetivo le pones a lo que pasó el 7 de octubre de 2023? Mira, es muy curioso porque los y las palestinas, siempre para ser vistos por Occidente, han necesitado ser asesinados, ¿no? Pasó en la primera intifada, cuando la gente salía a las calles, familias, niños, mujeres, a enfrentarse a tanques, ¿no? Entonces ahí desde Occidente vimos, ahí va, ¿qué pasa ahí, no? Pasó la segunda intifada y ahora, ¿en qué contexto estábamos? Estábamos en un contexto en el que Israel estaba a punto de firmar unos acuerdos con Arabia Saudí, que en septiembre de 2023 Netanyahu acudió a Naciones Unidas para presentar su plan de nuevo Medio
Oriente, y al fijarnos en el mapa observamos que habían borrado cualquier rastro de Palestina, es decir, esta limpieza étnica de décadas, ¿no?, del pueblo palestino estaba ya, digamos, llegando a su culmen por eliminación, ¿no?, de la realidad y del panorama político. Y bueno, pues de alguna forma los y las palestinas volvieron a recordar, ¿no?, que que ellos están viviendo bajo ocupación, bajo un sistema de apartheid, bajo una limpieza étnica, ¿no? Indudablemente, y estoy segura que ellos habrían sido los primeros en desear que no haber tenido que hacer nada, ¿no? Indudablemente, y esto yo creo que todas estamos de acuerdo, ¿no?, cuando se comete un crimen de guerra hay que investigarlo y hay que aplicar las sanciones pertinentes, ¿no?, pero indudablemente para todo el mundo, ¿no? Y desgraciadamente estamos ante un Estado que lleva violando el derecho internacional desde hace décadas sin que ninguna sanción le haya sido nunca impuesta, ¿no? Vale, pero vamos por partes. Entonces, el 7 de octubre de 2023, los atentados de Hamás fueron un error en su estrategia, fue la excusa que ha tenido Israel para continuar esto de lo que estás hablando. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Bueno, yo no puedo hablar por los palestinos y palestinas, ¿no? Si fue una excusa para Israel, Israel siempre ha utilizado cualquier, existiera o no, fuera verdad o no fuera verdad, siempre ha utilizado cualquier acción, cualquier inacción, o en ocasiones ni siquiera eso, ¿no?, para seguir llevando a cabo su proceso colonial de expulsión de la población nativa, ¿no? Si me permite, sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre lo que has comentado, porque bueno, estas acciones, aunque en la narrativa israelí, ¿no?, adoptada por la narrativa occidental, sí que se habla de ataques de Hamás, creo que es importante que recordemos que el pueblo palestino es un pueblo ocupado y en base al derecho internacional, resolución 3070, tiene derecho a luchar contra esa ocupación, ¿no?, y tiene derecho a luchar además por todos los medios posibles y específica, incluida la lucha armada, ¿no? Insisto que yo creo que nadie, y ellos los primeros, desean tener que utilizarla, pero es que están bajo una ocupación, ¿no? Si volvemos aquí a la España cuando los franceses estaban ocupando, ¿no?, los ciudadanos salieron a luchar contra los franceses, o en la Francia de la ocupación nazi salían a luchar contra la ocupación nazi, ¿no? O sea, el derecho internacional da concede, ¿no?, otorga ese derecho a los pueblos ocupados. Pero no calibraron bien. Yo creo que muchos ese día pensamos, ¿les van a machacar? Sí, mira, completamente de acuerdo contigo, y ahí también es muy interesante acudir a fuentes bibliográficas como el propio periódico israelí Haaretz, que en los días posteriores se hicieron eco, bueno, en primer lugar, que muchas de las noticias que salieron al poco no eran falsas, como la decapitación. Decapitación, sí, ya recuerdo, aquellos días se habló mucho la decapitación de lo que era verdad y lo que no. De bebés, que a las 24 horas ya el propio ejército de Israel había confirmado que era mentira. Bueno, ¿no?, muchos bulos ya se fueron desmontando, sin embargo la prensa occidental parece que no llegaron a desmontarse del todo. Y también el propio diario israelí comentaba que muchas de las muertes que se habían producido ese día, por ejemplo, ataques en los kibutz o en el Festival Nova, habían sido por el propio ejército israelí, ¿no?, bajo una directiva que se llama Directiva Aníbal, que sobre eso se escribió bastante esos días, ¿no?, que consiste que cuando van a coger a un rehén
a un ciudadano tuyo y lo van a tener como rehén, es preferible matar a todo el mundo para que no se convierta en rehén, ¿no? Eso es una directiva que existe, e insisto, Haaretz durante esos días y otros medios se hicieron eco, ¿no?, de esta situación. Es decir, que al final aquí nos llega la información, ¿no?, como nos llega a través del tamiz de diferentes medios. Lo que pasó en ese momento, insisto, desgraciadamente, ¿no?, sucedió. Y creo que ahí hay que investigar, aunque es el propio Israel el que lo ha impedido, pero que creo que lo importante es centrarnos, ¿no?, en la situación actual, ¿no? ¿Por qué hay sectores de la población que se niegan a llamar a esto genocidio? Bueno, pues yo pienso que es, ya no puede ser por ignorancia, porque yo siempre he comentado que, bueno, que a un sistema colonial como es Israel, que lleva años expulsando al pueblo palestino, solo se le puede apoyar o desde la ignorancia, o desde el interés, o desde la maldad pura y dura, ¿no? Es evidente, no solo porque lo haya dicho Naciones Unidas, sino porque los principales expertos en estudios del genocidio y el holocausto ya desde el año pasado llevan afirmando que lo que está sucediendo es un genocidio, ¿no? Yo, sinceramente, no puedo entender, y todas las personas solidarias, ¿no?, que nos estamos movilizando, no podemos entender cómo hay gente que no puede o que no siente este dolor como propio, ¿no? Asesinato de niños por hambre, por balas. Los médicos que salen de Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, nos dicen que los niños les están llegando con una bala en la cabeza y otra en el tórax. O sea, es que eso no es accidental. O sea, son blanco de francotiradores. Es de una atrocidad impresionante, ¿no? Que Israel en solo 5 meses haya asesinado a más niños y niñas que en todas las guerras del mundo en los últimos 4 años. O sea, es que eso es tal barbarie que yo no puedo concebir cómo alguien no lo define como lo que es, ¿no? Sobre todo porque los expertos así lo han afirmado ya. ¿Y qué podemos hacer para que se pare esta matanza? Porque miramos, ahora bien, estamos mirando a Nueva York, a la Organización de las Naciones Unidas. Francia se acaba también de incorporar a esa reacción, a ese reconocimiento de Palestina como Estado. ¿Qué más necesitamos? Porque solamente con esas declaraciones no vamos a evitar la muerte de estos niños. Efectivamente, lo más importante, bueno, hay muchas vías de abordaje, ¿no? Por ejemplo, Han pasado 2 años. Sí. 2 años desde lo que estamos hablando. Sí. Han pasado muchos más. Sí, efectivamente. Sí, son décadas con una agudización, ¿no?, en estos últimos 2 años. Fíjate, ya en 2005 los palestinos nos lanzaron una campaña, que es la campaña de boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel para que cumpla con la legalidad internacional vigente, ¿no? Eso yo creo que tiene que quedar claro. Lo único que exige el BDS es fin del apartheid, fin de la ocupación y derecho al retorno de la población refugiada, que está reconocido por Naciones Unidas desde el 48. Es una herramienta súper válida. Aplicación de sanciones, habría que haberle aplicado sanciones a Israel desde hace años. De hecho, el propio ministro Smotrich, antes de ayer, lo decía, que él no entendía cómo no se le habían aplicado sanciones a Israel ya. O sea, imaginémonos el nivel. ¿Por qué? Claro, la pregunta es, ¿por qué? ¿La Unión Europea a qué tiene miedo? ¿Tenemos miedo a que alguien apriete un botón? ¿Tenemos miedo a que se estanque la economía? ¿A qué? Sí, yo creo que has tocado los dos puntos importantes, ¿no? Por un lado tenemos países como Alemania, que sigue cargando, ¿no?, con una culpa que en realidad ahora les está llevando otra vez al mismo punto, ¿no?, porque en su momento, ¿no?, pues el régimen nazi ya sabemos lo que hizo, pero es que ahora están otra vez del lado del genocidio, ¿no?, que resulta absolutamente atroz. Y después, como bien comentas, pues hay intereses económicos que
siempre nos plantean una situación catastrófica, como que si el status quo o si la geoestrategia cambia, esto va a ser una debacle, cuando en absoluto no. Los pueblos tenemos más que recursos para salir adelante, y yo creo que la gran mayoría, de hecho en la última encuesta el 82% de la población en el Estado español estaba en contra de este genocidio, ¿no? Y si para eso hay que modificar alguna de nuestras formas de vida, yo creo que todas estamos absolutamente de acuerdo, ¿no? Claro, el 82%, pero luego vemos al alcalde de Madrid o a la presidenta de la Comunidad de Madrid, representantes de altas instituciones del Estado, haciéndose fotos con el equipo ciclista israelí y diciendo que nunca lo van a llamar genocidio. Claro, es muy difícil que la sociedad termine de empastarse en una dirección, ¿no? Va a haber mucha gente que va a seguir pensando que cuántas opciones ha tenido Palestina en convertirse en un Estado. ¿Ha habido opciones? No. Hay quien llega a hablar de hasta 5 ocasiones. Todas las ocasiones las ha acabado con ellas el propio sionismo, ¿no? Que es la ideología que sustenta el Estado de Israel, ¿no? Es una ideología supremacista que ya en 1975 se declaró por Naciones Unidas como una forma de racismo. Ellos practican el apartheid, ¿no? Sobre la población palestina, musulmana, cristiana, ¿no? Que eso tampoco hay que olvidarlo. ¿Y por qué cuando en alguna ocasión se ha puesto encima de la mesa el hecho de reconocer el 100% de Gaza, de reconocer el 90% de Cisjordania, e incluso el compromiso de llegar al 100%, o hablar de una Jerusalén Este como capital? Mira, la vez que se estuvo más cerca de ese escenario, que fue en los acuerdos de Oslo, si recordamos bien, fue una persona israelí, un israelí de derechas, quien terminó con la vida de Rabin, ¿no? En todos los supuestos acuerdos de paz, porque no hay que olvidar que el Estado de Israel se funda y automáticamente se hace después de la Primera Guerra Árabe-Israelí con el 78% de la tierra de Palestina. O sea, pongámoslo en el contexto de Navarra, ¿no? Que de repente vienen los franceses y en 9 meses se hacen con el 78% de Navarra y nos quedamos solo en el 22%, ¿no? Eso es lo que, como mucho, se está ofreciendo a los palestinos, que desde mi punto de vista es absolutamente injusto, ¿no? Pero bueno, si ellos están dispuestos a aceptarlo, no es nuestra competencia aquí en Occidente, ¿no? Decidir cómo tienen que vivir ellos. Pero vamos, todas las veces que se ha estado cerca de un llamado acuerdo de paz, ha sido Israel quien acaba con ello, como se ha visto en los altos al fuego, ¿no? La última vez, el asesinato en Qatar, el bombardeo en Qatar, ¿no? Cuando parecía otra vez a punto de firmar un alto el fuego. Sí, sí, pero que no termina de llegar. También, ¿qué pinta Irán en todo esto? ¿Pinta más de lo que nos pensamos? ¿Dónde se tiene que firmar un acuerdo de paz? ¿O dónde se tiene que firmar un acuerdo? Bueno, si me permites, yo creo que más que un acuerdo de paz, cuando hay un ataque unilateral o cuando se está cometiendo un genocidio, lo único que debemos hacer es detener al genocida, ¿no? Es como si estuviéramos viendo una violación y le dijéramos al violador que, bueno, en fin, que no la ataque tanto, que hable con ella. O sea, lo primero sería apartar, ¿no?, al violador, a aplicarle la ley. Aquí lo que estamos exigiendo desde las sociedades civiles es precisamente eso, ¿no?, que se detenga al Estado que ha violado sistemáticamente el derecho internacional, que practica una ocupación, que lleva a cabo, implementa un sistema de apartheid. Y es que eso es Israel, ¿no? Como tú bien dices, parece que hay un miedo histórico, ¿no?, a plantarle cara. Pero es que es un Estado que viola el derecho internacional. Es que no pueden haber dobles raseros. La gente eso es lo que no entiende, ¿no? Que a Rusia se le expulsara de todas las competiciones deportivas, e Israel, que está cometiendo atrocidad tras atrocidad, no se aplique el mismo rasero, ¿no? ¿Por qué estáis en contra de la participación de Israel, precisamente en las competiciones deportivas? Bueno, enlazando un poquito con lo que comentaba antes, la herramienta de boicot, desinversiones y sanciones, el boicot es una herramienta civil, no violenta, reconocida incluso por el Parlamento de Navarra desde 2018,
Y es una herramienta que sirvió, por ejemplo, para terminar con el apartheid en Sudáfrica, ¿no? Los palestinos lo que hicieron desde 2005 fue copiar, puesto que ellos están viviendo bajo un régimen de apartheid. Y las sociedades civiles nos hemos hecho eco. Somos conscientes que haciéndoles ver que no son bienvenidos, porque son los propios gobiernos en realidad quienes deberían impedir, ¿no?, que Israel participara como un Estado normal cuando obviamente no lo es, quienes estamos forzando a que se den estos cambios, ¿no?, que tú bien comentabas, ¿no? Entonces esos cambios no solo pueden ser declarativos, sino que se tienen que convertir ya en acciones, ¿no?, como aplicación de sanciones, desinversiones, ¿no? Y la gente tenemos ese poder en nuestra mano, ¿no? Acciones pacíficas de resistencia civil no violenta, pero dejar claro, ¿no?, dejar claro que Israel no puede competir en nuestras competiciones europeas. ¿Objetivo conseguido por vuestra parte o en el fondo te habría gustado que la Vuelta Ciclista hubiera llegado a su fin y hubiera habido podium? Mira, como deportista, como integrante de Yala Nafarroa, de BDZ Nafarroa, de la Plataforma para el Boicot Deportivo a Israel, no hubiéramos deseado otra cosa que la competición hubiera llegado a su fin y que hubiera transcurrido con la mayor de las alegrías, ¿no? Y eso lo tuvo en su mano desde el Consejo Superior de Deportes, la Unión Ciclista Internacional, la organización de la Vuelta a España. Era tan sencillo como expulsar al equipo de Israel, insisto, emulando ni más ni menos lo que se hizo con Rusia. Y por tanto, todos los incidentes que ha habido, sin duda ninguna, ellos son los responsables, ¿no? La gente tan solo estábamos demandando cumplimiento de derecho internacional, ¿no? Y eso exige que un país que comete un genocidio no puede participar en competiciones como un país normal, ¿no? O sea, ¿crees que no había otra salida? No había otra salida, sí, expulsar al equipo de Israel. ¿Y eso habría parado salida, sin duda, a las personas que sin derribaron duda, las vallas, sin que duda, se enfrentaron a la policía? sin duda, ¿Sí? sin duda, sin duda. Las acciones en la Vuelta se han coordinado bajo un paraguas de cumplimiento de derecho internacional. Hemos estado apoyadas por juristas por Palestina, ¿no?, quienes en todo momento nos han hecho ver, ¿no?, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, donde hay amparo de la ley, donde no, ¿no? Hemos intentado siempre, y el 99,9% de las acciones así han sido. Después, claro, en un espacio abierto tú no puedes controlar, ¿no?, lo que puede hacer cualquier hijo de vecino que sale a la calle. Pero desde las organizaciones teníamos muy claro que las acciones tenían que ser pacíficas, de resistencia civil no violenta, denunciando la participación de Israel, y que el único objetivo era ese, sacar a Israel. Si Israel no hubiera participado, la Vuelta habría sido un evento deportivo como siempre, ¿no?, lleno de deporte y de alegría, pero lo que no estamos dispuestas es a que el deporte se utilice para blanquear un genocidio, ¿no?, que es lo que se conoce como sport washing. O sea, ¿que vais a tratar de tener más incidencia en otras competiciones, en otros deportes? Sí, sin duda ninguna. Tenemos, ¿no?, el precedente de Sudáfrica, y sobre todo tenemos el apoyo de la enorme base social. No solo en Euskal Herria, en el Estado español, en Europa, o sea, en los países del sur llevan también meses y meses saliendo a la calle. O sea, es que los pueblos hacemos nuestro, ¿no?, este sufrimiento, esta resiliencia. Son los gobiernos los que, desgraciadamente, algunos de ellos siguen respondiendo exclusivamente a intereses, ¿no? Pero los pueblos entendemos, es que nadie querríamos que nos mataran a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestra madre, ¿no? Y menos de hambre. O sea, nos podemos imaginar lo que es no poderle dar comida a tu hijo. Entonces, la gente exige, ¿no?, que esto termine. Llevamos 23 minutos de entrevista y todavía no hemos hablado de Estados Unidos ni hemos hablado de Donald Trump. Hace pocos días hemos escuchado al ministro de Finanzas israelí hablar de bonanza inmobiliaria. Y en ese momento, cuando le escuché, me vino a la cabeza un vídeo que colgó el propio Donald Trump hace ya 6 meses. Era este vídeo. Vamos a recuperar este pequeño trozo.
fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand ¿Crees new que life. esto va a ser algo que va a acabar llegando? No. No por convicción y por deseo. Los y las palestinas es un pueblo que lleva arraigado a su tierra por generaciones. Y los pueblos del mundo vamos a seguir, ¿no?, acompañándoles para que evidentemente esto no suceda, ¿no? Esto, de alguna forma, también hay que agradecerle a Trump que pusiera negro sobre blanco cuáles eran los planes, ¿no? Porque estos son los planes del sionismo no desde ahora ni desde hace 2 años, sino desde hace 77 años, ¿no? Y aquí pudimos ver, ¿no?, la brutalidad de lo que es una limpieza étnica. Expulsar a un pueblo que vive a su manera y con su cultura, ¿no?, y crear otra realidad colonial desde el occidente, ¿no? Esto que estamos viviendo, ¿crees que va a tener un final de ciclo? ¿Va a cambiar próximamente? ¿Va a tardar? ¿Qué piensas? Pues yo creo que no, fíjate. Porque creo que no se ha hablado tanto, ni tan seguido, ni durante tanto tiempo, desde hace muchos años. Sí. El historiador israelí antisionista Ilan Pappé, que fue quien escribió La limpieza étnica de Palestina, la historia de la Palestina moderna, libros que recomiendo a cualquiera que quiera entender desde la objetividad científica lo que pasó. Él dice que, bueno, todos los imperios a lo largo de la historia han caído, que a Estados Unidos y a Israel les queda menos tiempo que nunca como imperio, que también los imperios en sus últimos momentos no han sido súper agresivos precisamente porque sentían también la llegada de ese fin, y que a Israel y el dueto Israel-Estados Unidos le queda muy poco, ¿no? Él siempre comenta que, bueno, ¿no?, que van escalando en brutalidad hasta que llega un momento que pasa algo que no sabemos qué puede ser, ¿no? Y de repente, ¡buah!, ¿no?, el imperio cae en picado, ¿no? Pues no sabemos si serán nuestras acciones de boicot, de desinversión, la flotilla que va rumbo a Gaza, ¿no?, y que ahora mismo a un compañero nuestro lo han señalado como de Hamás, cuando es un absoluto despropósito, ¿no? Es decir, que Israel siempre, y fundamentalmente a base de mentiras, intenta, ¿no?, desprestigiar a las que estamos en el movimiento de la solidaridad, que lo único que buscamos, insisto, es cumplimiento de derecho internacional, ¿no? Pues estaremos vigilantes, observando, saliendo a la calle, manifestándonos de muchas maneras, pensando que esto algún día se pueda parar. Lo que ocurra después ya, ahí también la política lo hace todo. Sí, efectivamente. Si me permites un minuto, Roberto, suelo comentar que hay varias campañas en las que podemos participar. Por ejemplo, en la campaña contra Teba, la campaña contra CAF. Hay mociones también que se pueden aprobar en los ayuntamientos, ¿no?, que lo que hacen es llevar el derecho internacional a lo local. O sea que hay muchas acciones ciudadanas en marcha y que animamos a la gente a que tome ese papel activo, ¿no?, activo para cambiar el mundo hacia un mundo donde quepan muchos mundos y donde todas, ¿no?, podamos convivir en paz. Idon Soriano Segarra, muchísimas gracias por tu tiempo. Que vaya muy bien. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias a todo el equipo. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.